Hola, muy buenas compañeros. Bueno, pues voy a hacer un vídeo donde voy a hablar de un tema para la gente que empieza, para la gente primeriza, ¿vale? Por supuesto, os podéis quedar a ver el vídeo, todos aquellos que no seáis primerizos y os estéis aburridos y os encante escuchar a este pesado que va a hablar de estos bichillos, ¿vale? A ver, os lo digo, sobre todo, como digo, dedicado a gente que empieza, porque mucha gente que empieza cuando se dispone a criar y la gente le ha dicho que es muy fácil y que no se preocupen y que cojan una pareja de pájaros nuevos porque así no van a tener problemas de fertilidad y todo esto, pues muchas veces caen en el desencanto. Y leyendas como, pues solamente puedes hacerle 2 puestas, ten cuidado, vas a reventar a la pájara, o... A ver, esas cosas son ciertas, por supuesto. Pájaros nuevos son más fértiles, son más vigorosos. Si haces más de 2 puestas, 3, yo considero que hacer 4 ya es mucho, pero hacer 3 está bien. Puedes reventar la pájara, o sea, un número elevado de puestas revienta la pájara, sí, cierto también. Pero aquí hay que tomar todo con mucha cautela. Primero, podemos observar como las pájaras primerizas, algunas de ellas, ponen... De repente tú tienes el nido y ves que aún así te ponen huevos en el suelo y están con su macho y no sabes a qué se debe. Bueno, pues te ponen huevos en el suelo las pájaras primerizas, pues porque pueden ser huevos de celo, simplemente, ¿vale? Incluso las pájaras de sobreaño te pueden poner huevos de celo al empezar la temporada de cría en la rejilla. Pero huevos de celo uno y luego cortan. No, no. Hay pájaras que ponen no 1 ni 2. Te ponen a lo mejor 4 huevos de celo. Ves que hay saltos que no los ponen seguidos. Ves como anomalías, ¿vale? Y eso es porque empieza la temporada, empieza en el celo y, oye, no son todas las pájaras, ¿eh? Es verdad que el 90% de las pájaras a mí no me lo han hecho, pero hay un porcentaje de ellas que sí que empiezan la temporada, arrancan la temporada con huevos de celo y da igual que tú hayas empezado a ponerles el macho, que tengan el nido e incluso te lo hagan, porque te van a poner huevos fuera o incluso otra, te los ponen dentro y pasan de ellos, no los incuban. Mirad, la pareja 5 que tengo allí incubando, que ya veremos a ver, porque esa pareja es nueva, la he traído nueva del aviario, la traje de Talavera y yo no sé cómo va a resultar, la de línea hembra. Esa pajarita a mí me empezó a poner un huevo y le eché el macho corriendo, ese huevo le tiré, le eché el macho corriendo, la pájara siguió poniendo huevos, los puso luego en el nido, en cuanto le puse el macho y el nido, los puso luego en el nido. Yo veía que la pájara se metió un día a incubar y luego se salió y ya pasaba de ellos. Es más, me empezó a hacer como el nido encima de los huevos que ya había puesto, como ignorándolos. Eso es una situación normal en una pájara primeriza y esa pájara lo es, ¿vale? Situaciones de que no están pisados los huevos, pues también se pueden dar en pájaras primerizas, ya no porque sean huevos de celo, sino porque en pájaras primerizas, con poca experiencia, pues también se da eso. Se da que es complicado que los machos y las hembras entren en celo a la vez. Se da que también pueden tener enfermedades. O sea, con esto os digo que no os desesperéis, que hay un mensaje de que la cría de los canarios es muy fácil. Claro que es fácil, ¿cómo no? La cría de los canarios no es un misterio. Se juntan, les pones un nido, un poco pienso, un poco pasta y te crían, por supuesto, claro que sí. Pero que no os desaniméis, la gente que empezáis, si tenéis algún problema a la hora de criar, porque puede ser que ese problema venga de alguna de las cosas que os he dicho, de que la pájara sea primeriza, de que el macho no pise porque sea primerizo, de que no tenga celo. Otra cosa, aquellos de allí, como digo, la pareja 5 ya me hizo la apuesta, que por supuesto cuando me di cuenta que estaban haciendo el nido encima de los otros huevos, dije, guau, esto es tan claro, está ignorándolos, fuera, huevos fuera. Y enseguida me empezó otra apuesta. La pájara no se levanta del nido, que la tengo que echar ahora a la jodida. ¿Veis? Ahora sí que le ha entrado la fiebre de incubación. Ahora sí que está incubando los huevos. Pero ¿qué sucede? Que yo no sé si van a estar pisados. ¿Por qué? Porque yo no sé ese macho de qué época es. Este macho está criando en diciembre. Lo mismo este macho todavía no está para pisar a la pájara. Eso puede pasar. ¿Cuántas puestas le puedes sacar a esa pájara? Vamos a ver. Cuando uno dice que con 2 puestas ya está bien y no hagas más puestas porque vas a machacar a la pájara, puede ser cierto, claro que sí. Pero son puestas completas, donde te haya puesto los 4 rigurosos huevos en la primera, otros 4 en la segunda, y haya sacado los 8 pichones adelante ella sola. Eso sí que es una apuesta, que son 2 puestas que desgastan. Pero si la pájara está con su macho,
Si la pájara tiene una puesta de celo y otra puesta clara, yo no lo cuento a efectos como 2 puestas. Yo lo cuento como 0 puestas en cuanto a desgaste de la pájara, de tratamiento de pichones, llevarlos adelante, criarlos, que es lo que más la desgasta. Evidentemente, tiene desgaste de calcio, tiene desgaste sí, pero a lo mejor a esa pájara le puedo sacar 2 puestas luego con pichones, que tendría un total de 4 puestas, pero solo 2 con pichones, si esta fuese de huevos claros, que no lo sé, ¿vale? Pero que no hay que tomarse todo tan al pie de la letra. Son generalidades que uno dice y que incluso yo digo cuando a mí me preguntan ¿cuántas puestas? Los suyos son 2, 3. ¿Pájaras primerizas o de sobreaño? Siempre primerizas o más fértiles, tienen más vigorosidad. Ten en cuenta que un macho nuevo no es lo mismo que un macho viejo, que tiende menos a pisar, cada vez pisan menos. Pero luego es como todo. Luego también cuando son más viejos tienen más experiencia. A las pájaras viejas no se les escapa un huevo, ¿vale? Eso es así, también pueden tener más enfermedades. O sea que en esto es como en todo. Lo mejor es que uno vaya cogiendo experiencia poco a poco y vaya viendo lo que es mejor o es peor. Yo también hago muchas parejas combinadas. Nuevo sobre año, nuevo sobre año, nuevo sobre año. Y van bastante bien, ¿vale? Esa, por ejemplo, de ahí es una pareja configurada de esa manera, ¿vale? Esta de aquí es una pareja configurada de esa manera. Esta de aquí no. Esta de aquí tampoco. Voy haciendo mezclas, ¿vale? Según lo que yo veo. Y según también lo que uno tenga, claro. Os ha jodido. A mí me gustaría tener un aviario de pájaros cojonudos, todos perfectos y todos nuevos, estupendos. Pero cada uno tiene que adaptarse a lo que puede también, ¿vale? Bueno, no os braseo más, compañeros. Hasta aquí. Simplemente esto es un vídeo de ánimo a la gente que empieza la cría y le sale mal. Son 1000 motivos. No es que los estéis haciendo todas las cosas mal. No es que vuestros pájaros no valgan. Tened paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia y de la canaricultura. ¡Hala! Un abrazo. Hasta otro vídeo. Chao.